Muy bien, hoy día el texto nos llama a dos instrucciones principales. Comienza el texto diciendo, sean sobrios y velen. Pero usted se dará cuenta que a través de este pasaje, pero incluso a través de toda la epístola de Pedro, hay un tema, un hilo conductor que lo une, que es Dios enseñando a través de Pedro a la iglesia a vivir en el sufrimiento. Entonces vamos a tener en mente el sufrimiento, pero también tener en mente la palabra que dice sean sobrios y velen, y después dice resistan firmes en la fe, y después dice confíen en el Dios de toda gracia. Entonces, cuando hablamos el texto de hoy, si bien es cierto es sobrios y vigilantes, el título del sermón, debemos entender que en medio del sufrimiento, la iglesia es llamada a vivir con una mente sobria y un corazón vigilante, a resistir firmemente en la fe y confiando en que el Dios de toda gracia nos sostendrá, perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A modo de introducción, Pedro, por si no lo sabían, no lo recordaban, escribe a una iglesia sufriente. Le escribe a creyentes que estaban experimentando diversas pruebas y padecimientos por causa de la fe del Evangelio. Como dije antes, hay un hilo conductor de toda esta carta. Uno de ellos es el tema del sufrimiento, ¿cierto? Y les digo claramente que todos tenemos alguna idea acerca del sufrimiento, pero no siempre tenemos una perspectiva correcta acerca de él. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué sufrimos? ¿O para qué sufrimos? ¿O cómo debemos vivir el sufrimiento? ¿Lo enfrentamos? ¿O en términos bien coloquiales, o nos hacemos bolita? ¿Cómo debemos responder cuando somos tratados injustamente? ¿Es el sufrimiento un castigo? ¿O puede llegar a ser una bienaventuranza? ¿Es posible alegrarnos en medio de las pruebas? ¿O es el sufrimiento algo extraño a la vida cristiana? ¿O forma parte del camino al que hemos sido llamados? Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿quién cuida de nosotros mientras sufrimos? ¿O bien tenemos un modelo para aprender a sufrir? Muchas preguntas, ¿cierto? Y quizás una de las preguntas más profundas es ¿qué está haciendo Dios en nosotros mientras atravesamos el sufrimiento? La forma en que respondemos a estas preguntas nos lleva también a responder frente al sufrimiento. Y en definitiva, es el cómo entendemos quién es Dios y quién es su Evangelio. Les voy a nombrar algunas formas de enfrentar el sufrimiento. A veces negamos el dolor. No me pasa nada, no siento, estoy bien, de manera estoica. Ponemos un versículo bíblico, incluso ahí decimos, no, estoy bien con el Señor, o lo minimizamos. A veces lo ocultamos. Otras veces intentamos escapar del sufrimiento, o nos llenamos de autocompasión. Y otras veces, en términos bien concretos, queremos cerrar las cortinas, cerramos las ventanas, y queremos sumirnos en la autocompasión y en el dolor. Pero Pedro, quien ha sufrido también, quien vio a la iglesia sufrir, quien vio el sufrimiento de Cristo, quiere enseñarnos a sufrir desde otra perspectiva. Quiere que aprendamos a mirarlo desde Cristo y desde el Evangelio. Voy a hacer un recorrido, porque dije que la carta entera habla acerca del sufrimiento. Voy a hacer un recorrido que ya hice un par de domingos atrás, que espero lo tengan anotado por ahí. Pero voy a volver a mencionar los pasajes. Primera de Pedro 1, del 6 al 9. En cada capítulo se habla del sufrimiento. Nos enseña que podemos alegrarnos aún siendo afligidos por diversas pruebas. Alegrarnos del sufrimiento. Pareciera que fuera algo contradictorio. ¿Sí? Porque nuestra fe está siendo probada y tenemos una herencia eterna en Cristo. Primera de Pedro 2:21 nos recuerda, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigáis sus pisadas. Cristo no solamente nos salva en medio del sufrimiento, Cristo nos enseña también a cómo sufrir, cómo vivir el sufrimiento. 1 Pedro 3, 14 y 18 dice que podemos ser bienaventurados incluso cuando padecemos por causa de la justicia, por causa del Evangelio. 1 Pedro 4 dice que el sufrimiento no debería parecernos algo extraño en nuestra vida cristiana. Pedro recuerda, le dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Finalmente llegamos al capítulo 5. Después de enseñarnos durante toda la carta cómo comprender el sufrimiento, Pedro nos dice cómo debemos permanecer espiritualmente en medio de él. ¿Se dan cuenta que Pedro escribe a través de toda la carta un hilo conductor? Nos resignifica lo que es el sufrimiento en Cristo. Y Pedro dice finalmente, aprovechando las últimas palabras, la última tinta, dice: sean sobrios y velad. 1, resistir firme en la fe. 2, y 3, confíen en la gracia del Señor. Pero ¿saben qué? Pedro no está hablando desde la teoría. ¿Han escuchado esa frase cuando uno explica lo que está pasando y el otro te dice: sí, pero para ti es fácil decirlo, porque tú no lo has vivido? Pero Pedro enfrentó sufrimiento. Y además, aunque Pedro no enfrentó tu mismo sufrimiento, si hay uno que enfrentó toda clase de sufrimiento, y ese fue nuestro Salvador. Y a él está mirando Pedro también. Pero Pedro no está hablando de un escritorio solamente, no está hablando de la teoría. Hay algo profundamente significativo en que Pedro dice: voy a escribir esto, porque Pedro tuvo que aprender de esto. Uno podría decir: miren cómo Pedro está hablando de sean sobrios y velen. ¿Quién dijo esto? Alguien que no supo velar. Resistan firme en la fe. ¿Quién dijo esto? Alguien que fue zarandeado por Satanás y no se mantuvo firme en la fe. Confíe en la gracia del Señor, de toda gracia. Alguien que fue débil, alguien que fue inestable, alguien que fue cambiante, alguien que fue ambiguo en la fe del Evangelio. Pero Pedro tuvo que aprender todo esto. Hubo un tiempo en que Pedro no entendía que Cristo tenía que sufrir. Cuando Jesús de hecho anunció que debía ir a Jerusalén, sufrir, morir, resucitar, Pedro intentó impedirlo. Su reacción fue: ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Se acuerdan de esa frase? Pedro quería un Cristo sin sufrimiento. Quería un discipulado de gloria sin cruz. Es más, cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿ustedes recuerdan también esa escena? Pedro respondió nuevamente de su propia manera de enfrentar el sufrimiento. Sacó una espada, atacó, intentó controlar la situación con sus propias fuerzas. ¿Cierto? ¿No es aquello que nosotros también hacemos? Cuando estamos en dificultades, quizás nos sacamos la espada, espero. No cortamos orejas, espero. Pero sí atacamos, intentamos controlar con nuestras propias fuerzas. También había asegurado, incluso, aunque todos te abandonen, Jesús, yo nunca te voy a abandonar. Confiaba profundamente en sí mismo. Pero pocas horas después, cuando Jesús le pidió que velara y orara con él, Pedro no pudo hacerlo, ni siquiera una sola hora. Se durmió cuando debía velar, profundamente. Ojos cargados de sueño, dice el texto. Y cuando llegó verdaderamente la posibilidad de sufrir junto a Cristo, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces. Pedro conoció en su propia vida lo contrario de lo que está enseñando ahora. No veló, confió en sí mismo, reaccionó impulsivamente, intentó evitar el sufrimiento y finalmente negó a Cristo. Pero Cristo restauró a Pedro.
Y aquel que una vez no supo velar, ahora escribe a la iglesia, sean sobrios y velen. ¿Quién te viera y quién te ve? ¿Cierto? Pedro había sido transformado por el Señor. Y de hecho él lo reconoce así. El Dios de toda gracia, Él mismo los va a perfeccionar. Sean sobrios y velad. Son dos mandatos, son imperativos. Pedro está llamando a la iglesia a mantener una determinada condición espiritual. ¿Qué significa ser sobrio? ¿Han visto esa imagen de alguien que es bajado de un automóvil? Le dicen, ¿sabes qué? Sople aquí, busque sus papeles los tiene todos, no sabe cómo sacarlos. Se hace el gracioso, chistoso, y se voy a hacer el 4, dice. Que yo, borracho, curado, manejo mejor. Pero se dan cuenta que esa persona en realidad está ebria. Cuando hablamos de sobriedad, normalmente pensamos simplemente en no estar bajo los efectos del alcohol, ¿cierto? Está sobrio, está lúcido. Y esa imagen es completamente apropiada. ¿Por qué? Porque una persona ebria, bajo los efectos del alcohol, pierde claridad. Buscaba estadísticas en Chile de que una de las causas más importantes de muerte, ya sea por intoxicación, por accidente, por riña o por daño hacia otros o atropellos, es el uso o abuso de alcohol y drogas. El 12% de las muertes en Chile están relacionadas de alguna forma con alcoholismo o con drogadicción. ¿Se dan cuenta? El impacto que tiene no vivir sobrios tiene un impacto de muerte, un impacto de daño hacia uno y hacia otros. Esa imagen es completamente apropiada. Por eso que Pedro dice, sean sobrios. Pero no está solamente hablando de no estar bajo los efectos del alcohol. Porque en la vida cristiana también perdemos sobriedad. Por muchas razones, que voy a nombrar más adelante. Voy a volver, una persona ebria pierde claridad. ¿Qué más pierde? Equilibrio. Pierde discernimiento. Pierde una narrativa organizada y correcta, ¿cierto? Su percepción de la realidad se distorsiona. Espiritualmente también podemos vivir de esa manera. Podemos tener en nuestra mente y nuestro corazón confundido, poco claro, distorsionado por muchas cosas. ¿Por qué? Por el temor, por la ansiedad. La amargura nos puede nublar, el pecado distorsiona nuestra realidad, la autocompasión, el orgullo, las circunstancias, nuestras propias interpretaciones de la realidad, de Dios, de Cristo, del Evangelio. Por eso Pedro dice, sean sobrios, mantengan claridad espiritual, que su manera de interpretar la realidad no esté gobernada por el alcohol, no esté gobernada solamente por lo que están viviendo, que esté gobernada por la verdad de Dios. Ser sobrio en términos espirituales implica tener una mente iluminada por el Evangelio. Significa tener claridad, sabiduría y discernimiento espiritual. Recuerden, sobriedad implica claridad, sabiduría y discernimiento espiritual. Lo contrario entonces es confusión, necedad y falta de discernimiento, falta de claridad para mirar y ver. Y Pedro lo dice acá claramente, sean sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta de la relación? Vivan sobriamente y velen.
Velar implica estar atentos, estar en estado de alerta, de alarma, reconociendo que hay una realidad espiritual también. Pero fíjense, ¿qué pasaría si alguien que está en estado de ebriedad va al zoológico y empieza a hacerle gracias a un leoncito? ¿Qué creen que pasa? Rugiente. No ha comido el desayuno. ¿Qué pasa? Es peligroso. Y de asimismo, Pedro lo explica diciendo, tengan cuidado, porque hay un enemigo que es real. ¿Han escuchado la palabra diablo, Satanás? Jesús lo menciona. La Biblia lo menciona. Es un enemigo de Dios y de su pueblo. Y es real. Si no fuera real, Jesús no lo hubiese nombrado. No podría ser entonces, podemos vivir atemorizados entonces. Porque tenemos un enemigo feroz. Sí, es más feroz que tú. Tiene más poder que tú, en términos naturales. La ventaja es que tú, si eres alcanzado por la gracia del Señor, vives bajo el poder de alguien que está por sobre todo reino y tu autoridad. Y ese es Cristo el Señor. Es un enemigo real, sí, feroz, sí. Pero como decía el otro día en la reunión de oración, esto no es una pelea entre el yin y el yang. No es una pelea entre las fuerzas buenas y fuerzas malas, como si fueran fuerzas de igual valor o de igual magnitud. Eso no. Porque hay un Dios que gobierna, que está por sobre toda autoridad. Por sobre incluso las tinieblas, incluso el diablo y la hueste de maldad. Es real. Pero no es para vivir atemorizado. Pero sí para vivir velando. Sobrios. Porque estamos en un terreno no neutral. Una batalla real y verdadera. Entonces vemos que nos llama a vivir de esta forma, aun cuando sufrimos. Y uno podría decir, cuando sufrimos bajamos la guardia. Cuando sufrimos dice, déjenme aquí nomás. Quiero seguir sufriendo de mi forma. No, porque el sufrimiento también puede distorsionar nuestra manera de interpretar la realidad. Y podemos comenzar a decir, Dios me abandonó. O bien Dios dejó de amarme. O esto nunca terminará. O esto es muy largo para mí. Es muy difícil para mí. Estoy completamente solo. No tiene ningún sentido seguir confiando. Pero la sobriedad espiritual nos hace volver a preguntarnos, ¿quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué ha prometido? ¿Qué dice su palabra? ¿Quién soy yo sin Cristo? ¿Y quién soy ahora en Cristo? ¿Cuánto necesito de Jesucristo? ¿Cuánto necesito del Espíritu Santo para vivir en comunión con el Padre? ¿Cuánto necesito su palabra? ¿Cuánto necesito arrepentirme de mis pecados? Sin negarlos, sin justificarlos, sin minimizarlos. Y también cuánto necesito correr nuevamente hacia Jesús. ¿Cuánto necesito la comunión de la iglesia? ¿Cuánto necesito dejar de vivir solamente para mis propios planes y aprender de una vez por todas a vivir para la gloria de Dios? Eso es sobriedad espiritual. Mirar nuestra vida desde la verdad de Dios y no solamente desde nuestra perspectiva, nuestras circunstancias. Y ahora les pregunto, ya dijimos, sean sobrios. Les pregunto, ¿qué significa velar? ¿Qué significa velar? Por eso es unos palos de fósforo en los ojos, ¿cierto? ¿Estar despierto? Significa estar despierto, efectivamente. Pero significa también estar alerta, vigilante, atento. ¿Qué es lo contrario de estar alerta? Estar dormidos.
estar desprevenidos, adormecidos. Y Pedro sabía perfectamente lo que significaba no velar. Jesús mismo le había dicho, velad y orad, para que no entréis en tentación. Pero Pedro se durmió. Ahora, años después de que Pedro comprende algo que aquella noche todavía no comprendía completamente, hay una batalla espiritual que requiere vigilancia. ¿Se dan cuenta que dice que Pedro dice que hay un león rugiente buscando a quien devorar? Te están buscando. Y es personal también. Te están buscando a quien devorar. Tenemos un adversario, sí o sí. Pedro lo describe como un león rugiente. El sufrimiento puede convertirse precisamente en ese momento en que somos especialmente vulnerables. Cuando estamos cansados, queremos dejar de pelear. Cuando estamos decepcionados, queremos dejar de mirar a Cristo. Cuando hemos sido heridos, respondemos con autoprotección y autocompasión. Cuando sentimos que Dios guarda silencio, no queremos hablarle a Él. Cuando nuestras oraciones parecen no dar respuesta, es precisamente allí donde debemos vivir sobrios y vigilantes. ¿Van siguiendo? Después dice, resistan firmes en la fe. Y uno podría decir, es que ya no tengo fuerzas, ya no quiero seguir luchando. Es el momento para dejar de pelear. Por el contrario, dice, resistan firmes en la fe. Si te sientes ahí, en el momento en que dices, estoy cansado de luchar, estoy cansado de pelear, dice, resistan firme, tómense de la fe del Evangelio. ¿Cómo resistimos? La firmeza cristiana no consiste principalmente en tener una personalidad fuerte. Es que yo no soy fuerte, soy débil. No significa decir, yo puedo, yo soy fuerte, yo voy a superar esto. Pedro ya había aprendido que lo frágil que puede ser el ser humano. Él había dicho, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Ahora después, como ustedes saben, lo negó. La fe cristiana tiene un contenido, tiene un objeto, dice Jesucristo y su Evangelio. La fe bíblica entonces implica conocer la verdad. Conocer la verdad y creer la verdad. Porque a veces podemos tener información respecto de Jesús. Podemos tener la doctrina correcta. Pero esa doctrina a veces no hace vida en nuestros corazones. Creer que esa verdad es verdad para mí. Es la verdad de Dios que hace vida en mi corazón. Y descansar en nuestra confianza en ella. ¿Qué pasa si es que conocemos la verdad y no la vivimos? Eso para nosotros es meramente información. Es lo que llamarían por ahí una fe intelectual. Pero Pedro habla de una fe que conoce a Cristo, que cree en Cristo, que confía en Cristo. Y resistimos recordando el Evangelio. Hay uno que murió. Cristo resucitó. Cristo reina. Cristo intercede por nosotros. Cristo volverá. Nuestra vida está segura en Él. Dice, resistan firmes en la fe. Y hermoso como dice después, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Otra palabra te dice, no estás solo sufriendo. Hay más gente sufriendo. Estás acompañado por una nube de testigos, de gente que ha sufrido y está sufriendo. Tu sufrimiento no es el único. Porque cuando sufrimos a veces nos enfrascamos nosotros mismos. Y todos desconectados. ¿Por qué? Todos sufriendo. En tanto dice, ¿estás sufriendo? Conecta con otro, sirve a otro, busca a otro, ama a otro. Sufran juntos. Y recuerda que el sufrimiento que hay alguien que está en otra parte del mundo también. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de la iglesia perseguida?
una hermana de nuestra congregación, envió hace poquito un video respecto del sufrimiento y respecto de persecución en otras partes del mundo. Y nos recordaba otro país que está sufriendo, Nigeria, donde la mayor cantidad de muertes en ese país es simplemente por conocer a Cristo y por seguir la causa del Evangelio. ¿Se dan cuenta de eso? A veces eso nos remueve, nos recuerda que no somos los únicos sufriendo. Pedro entonces dice, no estás solo. El sufrimiento tiende a aislarnos, nos hace pensar, solamente yo estoy viviendo esto. Pedro levanta nuestra mirada a otra parte, dice, hay una iglesia alrededor del mundo, hermanos y hermanas que están perseverando. Algunos se enfrentan a persecución, otros a enfermedad, otros pérdidas, otros injusticias, otras profundas pruebas de fe. No eres el único sufriendo. ¿Te digo algo? No eres el único sufriendo. Pertenecemos a un pueblo que ha aprendido durante siglos a caminar detrás de un Salvador crucificado y resucitado. Pero ¿saben qué? La mirada ahora se vuelve no al sufrimiento, se vuelve a Dios. Dice, más, pero el Dios de toda gracia. El foco ya no es en el sufrimiento, ni uno mismo, el foco está en Dios, el Dios de toda gracia. Pasa del adversario a Dios, del sufrimiento a la gloria, del presente a la eternidad, más el Dios de toda gracia. No simplemente al Dios que tiene gracia, el Dios de toda gracia. Pedro quiere que una iglesia sufriente recuerde quién es su Dios. Nuestro sufrimiento nunca debe interpretarse separado del carácter de Dios. Él sigue siendo el Dios de toda gracia hoy. Y Pedro continúa, que nos llamó a su gloria eterna. La perspectiva nuevamente cambia. El sufrimiento tiene un límite. De lo breve, de lo momentáneo, de lo pasajero, nos llama a la eternidad. Ha sido llamado a una eternidad con Cristo. Después dice en adelante, después que ya has padecido un poco de tiempo. ¿Se dan cuenta cómo lo dice? Poco de tiempo. Entonces se preguntará, pero poco de tiempo, llevo 5 años sufriendo. Y parece que voy a seguir sufriendo. Poco de tiempo. Dice, comparado con la eternidad. Uno podría preguntar, pero Pedro, tú no sabes cuánto tiempo llevo sufriendo. Que llevo 20 años sufriendo. Y es verdad. Hay sufrimientos que pueden durar muchos años. Hay heridas que nos acompañan durante mucho tiempo. Pero Pedro está comparando tu sufrimiento con algo infinitamente mayor. La eternidad con nuestro Salvador. Frente a la gloria eterna a la que hemos sido llamados en Jesucristo, incluso nuestro sufrimiento presente, que puede ser largo, es un poco de tiempo. Y dice, y Él mismo. Entonces encontramos quizás palabras consoladoras aquí. Él mismo, Él está a cargo, Él está obrando, Él no te ha dejado solo. Él te perfecciona, Él te afirma, Él te fortalece y Él te establece. ¿Qué implica eso? Muchas cosas. Que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar. Lo debilucho, lo patas flacas que eres, Él lo va a afirmar. La debilidad que hay en ti, ante el dolor, el sufrimiento, Él te va a fortalecer. Lo ambivalente, lo ambiguo, lo inestable, dice, Él te va a establecer. Él está colocando fundamento más profundo en tu vida. Porque el sufrimiento del creyente nunca es inútil en las manos de Dios. No siempre podremos explicar inmediatamente por qué nos está pasando algo. Pero Dios no desperdicia el sufrimiento. Y para cerrar, recordar unas palabras de un autor, C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor. El autor de las Crónicas de Narnia.
dijo lo siguiente: el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es tu megáfono para despertar a un mundo sordo. Entonces, cuando sufrimos, muchas veces el sufrimiento rompe nuestra superficialidad. Nos recuerda que somos necesitados, que no podemos solos. No somos autosuficientes. Qué bueno. Nos obliga a mirar y a preguntarnos que quizás durante tiempo de comodidad nunca nos habríamos hecho. Cuando el Señor nos habla a medio del dolor, Él nos dice, no puedes controlar todo. Nos dice, qué bueno que no puedo controlar todo, porque tú controlas amorosamente y justamente todo. Y recordamos que nuestra vida tiene un propósito más alto que las cosas de este mundo. De hecho, en otro libro, C.S. Lewis dice lo siguiente: todo nuestro bien está en Dios. Y todas las cosas buenas, si miran a Dios, tienen bondad. Pero si no estamos mirando al Señor, todo se torna malo sin Él. Fuimos creados para su gloria, para conocerle, para disfrutar de Él, para depender de Él y finalmente para estar eternamente con Él. Sean sobrios y velen. Resultan firmes en la fe y confíen, descansen en la gracia de Dios. Jesús hizo con Pedro exactamente lo que el texto promete. Lo perfeccionó, lo afirmó, lo fortaleció y lo estableció. Lo mismo que hacer contigo. Podemos leer un poquito antes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. Si tiene algo acumulado, ¿qué ansiedad? Deje todo ahí, ansiedad, sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y termina el texto diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el Señor confiamos y al Señor adoramos. Lo invito a orar. Señor, muchas gracias al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Porque después de haber sufrido un poco de tiempo, el mismo Dios nos perfeccione, nos afirma, nos fortalece, nos establece. Queremos vivir por ti y para ti. Y queremos pedirte que en el sufrimiento podamos vivir de esta forma, sobrios, velando, resistiendo y confiando en toda tu gracia, en el Dios de toda gracia, en quien podemos confiar y descansar. En el nombre de Jesús. Amén.